Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Elda Neyis Mosquera fue conocida como Karina, una temida guerrillera de las FARC que, después de ser un objeto de gran valor para las fuerzas militares, para la policía en Colombia, se desmovilizó de las FARC, volvió a la vida civil, pagó por sus delitos, por sus crímenes, se convirtió en gestora de paz en Colombia y está lanzando un libro, Volver a ser Elda. De Karina hubo muchos mitos al interior de las fuerzas militares. Se decía que tenía pactos con el diablo. Se decía que nunca pudo ser víctima, digámoslo así, o nunca pudo recibir disparos por parte de la fuerza pública, que jugaba con la cabeza de los militares cuando moría. Es decir, una cantidad de mitos impresionantes. Pero está con nosotros la propia Elda para contarnos de su historia, para contarnos de ese libro que está lanzando sobre ella. Elda, me agrada mucho saludarla. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por esta preciosa invitación que para mí es muy bueno porque puedo contarle al pueblo colombiano mi historia. ¿La llamo Elda o la llamo Karina? No me llama Zelda. Por ¿Por eso qué? por eso mi libro Sí. titula Volver a ser Zelda. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta Elda? Porque Karina quedó en las selvas desde desde el 18 de mayo del 2008 que me desmovilicé, volví a recobrar mi verdadera identidad que era Elda y alias Karina quedó en las selvas colombianas. ¿A qué se dedica usted ahora? Al trabajo como toda mujer colombiana, mujer con bajos recursos. Estoy en este momento trabajando. Mi profesión en este momento es confeccionar, confecciono ropa a terceros. eh, y ahí vamos en este proceso de reintegración a la vida civil, que es un poco duro por la, la actitud que tiene la sociedad de no permitir que uno vuelva a la vida civil. ¿Qué la llevó a escribir un libro con todas sus memorias? Volver a ser Elda. Bueno, me llevó a escribir el libro que la sociedad conozca mi verdadera historia, porque como lo decía usted al principio, de mí hay muchísimos mitos, pero quiero decirle al pueblo colombiano y a todo el que lea mi libro que esa es mi verdadera historia. Por eso mi biografía está desde mi niñez. Pudiera haber contado muchísimas cosas más, pero bueno, era muy voluminoso el libro y de hecho dentro de todo ese tiempo de horas que tuvimos grabando, hubo que hacer muchísimos recortes de cosas que veíamos que no era tan importante contárselo a la sociedad. Elda, ¿fue fácil volver a recordar todo su pasado, volver a recordar esos momentos difíciles en la selva donde en muchas oportunidades alcanzó a ver la muerte? No es fácil, pero mi memoria del pasado siempre estuvo ahí y sobre todo porque ustedes saben que desde que me desmovilicé tengo eh, un proceso en la justicia, la 975, la Ley de Justicia y Paz, y donde así yo haya querido olvidar todo mi pasado, me tocó volver a contarlo ante la justicia. Y todo lo que está plasmado en este libro está también ante la justicia. Y entonces por eso, digamos, no se me hizo muy difícil recordar para poder escribir, para que Gustavo Dunca escribiera, porque ya lo tenía como en memoria desde que me desmovilicé y empecé en Justicia y Paz. Yo me leí el libro y quiero preguntarle, ¿por qué dice usted que la convirtieron en una mujer cruel? Porque si usted mira mi historia desde niña, yo era una joven estudiante, luego fui una joven
Fue una adolescente estudiante, luego una joven campesina, tenía sueños tenía sueños de ser una gran profesional, de ser enfermera, de ser confesionista, pero las situaciones del conflicto en nuestro país y, y digamos que la necesidad o en ese momento que tenía la organización de las FARC, como ha sido siempre desde que se fundó las FARC, de ingresar, reclutar a los jóvenes, me hizo cambiar la historia. Y yo llegué a las FARC, como también cuento en el libro, que ya ustedes lo leyó, yo llegué a las FARC sin pensar en que a mí me tocaba combatir, en que a mí me tocaba, que me iban a castigar, que me iban a sancionar, que iba a ser comandante. Yo jamás pensaba en eso. Solo lo único que quería, como cuento en el libro, era como evadir la, es, irme de mi casa sin tener en cuenta las situaciones que se vivían allá. Además, porque también lo cuento en el libro, desde que tenía 12 años ingresé a las juventudes comunistas y siempre nos inculcaron que la lucha armada era la máxima expresión de la lucha revolucionaria. Entonces yo creía que lo mismo que estaba haciendo, que hice en esos 4 años como participante de la JUCO, era lo que iba a hacer allá. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de escribir? No, yo creo que hubieron muchos capítulos difíciles de escribir, pero uno de esos fue recordar la época en que mi familia sufrió todas las consecuencias debido a mi ingreso o por yo ser guerrillera con el paramilitarismo. No es fácil contar el tema del desplazamiento de mi familia, el tema de la muerte de mis hermanos, el tema del secuestro de mi hija. Eh, no es fácil eso, pero uno lo tiene que hacer fácil o Dios me dio la capacidad de volverlo fácil y poderme reconciliar con esa persona. Y vuelvo y digo, hoy en día somos muy buenos amigos y qué bueno que Colombia pensara así, qué bueno que los corazones de las personas se desarmaran y pudieran llegar en algún momento a reconciliarse. Existe el arrepentimiento, existe el perdón, pero también debe de existir esa reconciliación entre los colombianos. Elda, hay un capítulo especial o una historia lamentable, desgarradora que usted cuenta en el libro y es cuando abusan sexualmente de usted cuando tenía 11, 12 años aproximadamente y usted dice que fue una expareja de su hermana y que antes de que el libro se publique, usted tiene que contarle a su hermana lo que ocurrió. ¿Ya lo hizo? ¿Cómo fue esto? ¿Fue difícil realmente? No, mira que no he tenido la oportunidad de contárselo, pero sé que es una necesidad y yo decía que se publique porque yo no he querido hacerlo por teléfono. Ella no está en la ciudad, hace día no nos vemos y entonces por eso ella quedó de venir en estos próximos días a, a donde yo estoy y ahí va a ser una situación dolorosa. Y seguramente se va a enterar a través de esta entrevista, Elda. Seguramente que sí. Pues cuando yo le quiera contar, ya seguramente ella tendrá, son cosas nuevas para ella, pero bueno, son cosas, bueno, eso digamos que fue lo único que yo no se lo conté a la justicia, en todas las versiones que yo he dado y todo lo que está en este libro, lo único que yo no le conté a la justicia fue esa violación, porque me sentía que no era que no, que no había la necesidad porque la persona que abusó de mí ya murió hace muchísimos años y por eso me dolía tanto cuando ocurrían este tema de violencia sexual o de violencia basada en género, no solamente con las combatientes, sino también con de las mujeres, de la población civil en mi época. Y mucho más ahora, pues en mi proceso, cuando algunas mujeres hablaban de tantas cosas del tema de violencia y que algunas me, me juzgaban a mí directamente, me,
me acusaban, no juzgaban, sino me acusaban directamente a mí. Yo nunca expresé realmente lo que sentía, pero yo me ubicaba en el puesto de ellas y por eso yo jamás sería capaz de permitir que eso se diera. Más, sin embargo, como cuento yo en la historia, dentro de la organización se dieron algunos temas, algunas situaciones conocidas y otras que uno no alcanzó a conocer. Elda, usted revive un capítulo cruel para la guerrilla de las FARC y es el momento en que un guerrillero apodado Rojas asesina a Iván Ríos, que es otro comandante de las FARC, que era su jefe, lo asesina y le corta la mano y se la trae y se la entrega como prueba al ejército en Colombia. Revive unos capítulos, es decir, no se conocían todos los detalles que usted narra en este libro. Los vivió usted muy de cerca, ese episodio. Vivió usted muy de cerca ese episodio. Yo, yo los viví muy de cerca, pero no estaba en el momento en ese campamento, pero reviví y cuento esa historia porque para mí fue muy dolorosa, además porque en el libro también cuento que días anteriores yo andaba de jefe de seguridad de Iván Ríos y, y la pegué bien con el viejo. El viejo me hizo ver muchas cosas que yo también cuento en el libro, de que uno pensaba que el cambio de este país o la toma del poder que era la consigna en la organización de las FARC se iba a lograr por medio de la fuerza. Pero con Iván aprendí que eso no iría a llegar por el medio de la fuerza, no íbamos a llegar al poder, sino por el medio de la parte política. Y era algo que él luchó, pues hasta donde tuve conocimiento, hasta donde él me contó, era que el tema era muy complejo, porque dentro de las mismas directivas de FARC tenían ese pensamiento de que se iba a llegar por el medio de la fuerza y no por el medio de la vía política. Aunque el estatuto lo indicaba, que era primero lo político y después lo militar, pero en su mayoría la gente pensaba más en lo militar que en lo político. Y Y esos fue muy momentos fueron de doloroso, máxima tensión, sí. sí, fue muy doloroso, además porque en esos días fue donde fue la muerte de algunos jefes, de Raúl Reyes, después nos enteramos de la muerte natural de Manuel Marulanda Vélez, y, y sí, me daba dolor porque a pesar de que yo también cuento en el libro que en algún momento me disgusté con Iván Ríos, porque él expresó la frase de que la que debía estar muerta era yo y no su compañera sentimental, pero en mi corazón no cabía, por ejemplo, ese rencor hacia él, sencillamente sentí de que era la persona que yo había acogido como que la que me iba a sacar de las situaciones difíciles que tenía con mis demás comandantes y llegar a escuchar esa frase de él o que me la contaran, para mí sí fue doloroso, pero a pesar de todo me dolió muchísimo eso. Y además, porque es que yo se lo había advertido a Iván Ríos, que para mí Rojas era un infiltrado y por eso yo nunca tuve a mi lado a Rojas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo desconfiaba de él y porque él era un hombre supremamente machista, él era un mando medio, pero se creía tener el poderío y él en algún momento me expresó a mí personalmente, me expresó que él jamás le cumpliría órdenes a una mujer. Y cuando yo le daba órdenes, él se indignaba mucho y entonces por eso yo expuse el tema a algunos comandantes y, y no me prestaron atención. ¿Se arrepiente de haber terminado en las FARC? ¿De haber llegado a las FARC? Sí, me arrepiento porque sé que tal vez, digamos, hubieron momentos, como cuento también en el libro, hubieron momentos maravillosos, pero fueron malos momentos, no solo de sufrimiento de uno como tal o de los combatientes, sino que yo siempre saco es el daño que se le causó a la sociedad. Porque uno creía en ese tiempo que lo que estaba haciendo allá estaba bien hecho, pero luego que uno ya se desmoviliza, uno,
uno sabe el dolor que le estaba causando a las personas. Y de hecho, pues no solo desde el día que me desmovilicé, sino desde mucho tiempo atrás yo venía viendo de que de verdad la lucha armada y en este caso la organización a la que yo pertenecía estaba causando mucho dolor. ¿Usted ya les pidió perdón les ofreció perdón a los colombianos, Elda? Sí, ya les ofrecí perdón desde el 19 de mayo, el día siguiente de mi desmovilización. Les pedí perdón a la sociedad colombiana, le pedí perdón a las víctimas, le pedí perdón a mi familia, a mi hija. Conocí de Dios 8 días después, le pedí perdón a Dios por todas mis actitudes negativas que tuve dentro de la organización y le sigo pidiendo perdón a las víctimas y a la sociedad. Y no me canso de pedir perdón porque sé que es la única manera de un país poder reconciliar. Uno sobre Elda, a quien conoció el país como Karina y demás, uno encuentra mucha información sobre Karina y Elda. Entre esos, la señalaron en su momento de asesinar a 56 niños. ¿Esto es real? ¿Qué tan cierto es esto? En la organización había una política de los consejos revolucionarios de guerra eh, y hubo una etapa en la organización donde sí se dieron muchos asesinatos y de hecho yo los cuento y he contado ante la justicia también el tema de que lamentablemente al frente donde yo llegué, que fue el Frente 47, se hicieron estas ejecuciones. Yo en este momento no recuerdo la cantidad, pero creo que sí fueron más de 50 o menos de 50, una aproximación en esa cantidad. Sí, algunos medios informaron en su momento que, basados obviamente en información de las autoridades, que usted tenía cierto interés con los militares cuando caían en combate. Por ejemplo, decían que jugaban con las cabezas de los militares. Es decir, eso es parte de los mitos que se han tejido alrededor suyo. Esto le reitero, ¿qué tan cierto es? No es cierto y Dios lo sabe, yo lo sé. Mucha gente, los que me conocen y los combatientes o sea, mis excompañeros saben de que eso nunca ocurrió. Y esos son los mitos que ocurren con respecto a Karina. Elda les cuenta que no es cierto y porque mis principios y mis valores que me enseñaron mis padres no llegaban hasta allá. Como digo yo en el libro, la guerra lo vuelve cruel a uno en muchas cosas, pero mi corazón no llegaba hasta allá para decir que íbamos a decapitar a una persona y jugar balón con la cabeza de ellos. Eh, yo también decía, no sé si en el libro lo cuento, eh, lo decía que día en la entrevista a la W, le decía que la magistratura, la que lleva mi caso, que es los magistrados de aquí de Medellín de Justicia y Paz, una vez también en una en una versión o en una citación que tenía con las víctimas, se refirieron a este caso y ellos miraron todas las pruebas que acotejaban allí en el despacho de ellos y fueron claros en decir de que no había ninguna decapitación en los cuerpos porque mencionaban directamente algunas acciones y no había ninguna decapitación en los cuerpos que reposaban allí. Elda, usted hoy es una mujer cercana de Dios, como usted misma lo está contando en esta entrevista. Es cierto que existían pactos, rezos y demás, porque las fuerzas militares decían que le disparaban, que no le llegaban los disparos. Era casi imposible dar de baja a alias Karina, una de las mujeres más perseguidas por la fuerza pública en Colombia en su momento. Si hubo algún tipo de rezo, acudieron en su momento a rezos o a pactos o cosas sobrenaturales para preservar la vida en medio de la guerra. Jamás. En la organización no se permitía ni siquiera hablar de Dios
y tampoco se permitía esa clase pues como de brujerías. No sé, dentro de todo esto uno todavía no sabe si algún combatiente realmente haría esas prácticas, pero en mi caso personal yo nunca lo hice. Yo hoy en día que conozco de Dios, eh, he manifestado que Dios fue el único que me guardó dentro de la guerra y es el que me ha guiado y me ha protegido siempre, aunque en la guerra no lo conocía, y, pero que no, nunca he tenido esa clase de prácticas. Sí, era cierto, pues que los militares decían que yo tenía pacto con el diablo, que tenía las 7 vidas del gato, que no sé qué. Incluso habían cosas muy difíciles o malucas que uno encontraba en esos operativos, los palos marcados, papeles, cajas con el alias mío, y con cosas muy malucas, pero no es cierto. Creo que a mí lo que vuelvo y digo, primeramente Dios fue el que me guardó allá y segundo, yo creo que fue esa instrucción que tuve a muy temprana edad, la que me instruyeron mis jefes. Yo cuento en el libro que Wilson fue uno, alias Tío Pacho fue uno de los instructores que yo marco, o sea, que me marcó esa vida militar, y de igual manera Efraín Guzmán. Y todos los cursos y las enseñanzas que le dan a uno allá, tal vez eso hizo también de que yo tuviera esa precaución. Y no solamente yo, sino el personal que me acompañaba, porque yo a veces sabía escuchar mucho, no, ni siquiera a los mandos superiores míos que siempre trataron en la última etapa de mi vida de abandonarme, pero sí escuchaba mucho a mis mandos medios que tenía a mi alrededor. Es decir, ¿usted cree que intentaron las autoridades acudir hasta la santería o a cosas extrañas para tratar de ubicarla a usted en la selva? Ay, yo no sé, yo no puedo decir eso acá porque, o sea, Sí. no, porque sería juzgar y no, no sé, lo cierto del caso es que hubieron muchísimos operativos y nos vimos muy encerrados también en esos operativos. Yo, por ejemplo, cuento una de las situaciones que a mí me marcaron más, que fue el ataque en las bananeras en el año eh, 88, cuando la muerte de Tío Pacho. Entonces, no sé si sería santería o no, pero la verdad es que sí trataron mucho de buscarme y siempre trataba de, de esquivar los operativos o de hacerle frente a esos operativos, como cuento en mi libro. Y unas veces ellos adelante y otras veces yo atrás. Bueno, tenía como esa paciencia y tal vez esa tranquilidad de saber que, y aunque uno a veces se angustiaba o le daba, porque yo cuento en mi libro, yo no fui esa mujer que nunca me dio miedo. En el libro yo cuento que también tuve muchísimos miedos de que me iban a matar, de que me iban a capturar, pero, pero siempre lograba salirme de los lugares donde estuviera pues como cercada por el ejército. Elda, hoy, ¿cómo ve la paz total de Gustavo Petro? Bueno, yo soy una que apuesto por la paz en Colombia. Cuando el presidente habló de la paz total, realmente aposté por la paz. No, digamos que no aposté en el sentido de mantenerme en oración para que la paz se diera, pero lo que pasa es que es muy difícil cuando en el corazón cuando no se desarman los corazones, cuando se está negociando con personas que tal vez no la quieran hacer, es muy difícil convencer. Siempre he manifestado que la paz viene en el corazón de cada individuo y es el que determina. Una de las cosas que yo he tenido en cuenta y que digo que es lo que más efectividad puede dar es precisamente eh,
el tema de negociar o de hablar con, no solamente con los mandos superiores, sino con los mandos medios, con los combatientes de base. Y por eso digo que la política y no estoy, a ver cómo le explico, no estoy diciendo que fue la más efectiva, pero sí sé que, por ejemplo, cuando la 975 fue una para desmovilizar a los grupos de autodefensa, pero cuando eso se extendió a los movimientos guerrilleros, fue muy efectiva porque era el sentir individual de cada combatiente. Porque en la 975 no solamente hay autodefensas, en la 975 hay excombatientes de FARC, hay excombatientes de LPL, hay excombatientes del ELN. Es una ley que, pues, digo que dio mucho resultado en su momento, lo que pasa es que todavía no se ha podido culminar con esa ley y ahí es donde está la situación difícil. Y lo otro es que habría que resolver para una paz total, habría que resolver las situaciones que se han presentado en las anteriores desmovilizaciones, ya digo, en la 975, con la ley 975 o con la firma de los acuerdos, porque es que muchas personas que están al margen de la ley realmente no están creyendo en estos procesos porque hasta ahorita no se han podido resolver esa situación. Elda, ¿usted cree que se ha equivocado el gobierno Petro en la forma de avanzar en su paz total, en su política de paz total? Pues yo poco me incluyo, por ejemplo, en esos temas porque trato de dejar las cosas, además porque yo digo, a Sí. mí lo político no me llama la atención, pero trato de dejar las cosas a disposición de las personas que están en el gobierno. eh, Además porque no tengo en estos momentos, digamos, una participación ni siquiera de votar. Y aprovecho este Sí. momento para decirte que, por ejemplo, nosotros como desmovilizados de la 975 no tenemos derecho al voto ni a decir nada, por ejemplo. Y los de firmantes sí tienen, o sea, ellos sí están indultados en ese sentido de participar en política. Yo en estos momentos no puedo ni siquiera participar en política, que si a mí me llamara la atención eso, pues no podría de todas maneras participar. Entonces yo creo que sí ha fallado, es porque, vuelvo y digo, porque no se ha resuelto la situación con las personas que se han desmovilizado y que han hecho dejación de las armas para empezar otra negociación con los demás grupos al margen de la ley. De hecho, yo pienso que muchos de los que se regresaron a la selva en desmovilizaciones individuales o de la 975 o de los firmantes ha sido precisamente porque el gobierno no ha cumplido. Y una cosa, y te digo esto, una cosa es uno estar allá y otra cosa es venir, uno a enfrentar la vida civil, que uno lo que aprendió allá no le sirve a uno para esta nueva vida. Y lo otro es que, claro, uno se desmoviliza y uno sí, el gobierno digamos, manifestado o ha apoyado algunas para enseñarles, para educarlos, pero no ha resuelto realmente las necesidades más básicas de esta población y por eso ellos determinan regresarse, porque es que es muy difícil para uno decir que se viene de allá, que no tiene el suficiente apoyo por parte del gobierno para uno trabajar y sostener a la familia. Hay algunos que tienen sus hogares y la verdad eh, se ven muy apretados para sostener esa familia. Entonces sí son cosas que se deben de tener en cuenta. El tema de la vivienda es supremamente importante porque mucha gente de eso se queja. Elda, ¿cómo está viendo hoy las disidencias de las FARC? Pues la verdad no quiero meterme en el tema porque pienso de que eso también me trae
yo hablar algo ahorita de las disidencias de FARC es traer problemas de seguridad en mi vida y por eso no quiero tocar el tema. Usted ve, por ejemplo, a Iván Mordisco y usted que estuvo en la guerra, ¿usted qué le diría? Hombre, es mejor la vida civil, eh, desmovilícese, es decir, la situación no es como la pintan. ¿Usted qué le diría cuando usted lo ve por la televisión y toda la guerra que está desatando en Colombia? ¿Usted qué piensa? Usted pasó por ahí, usted estuvo en la guerra. Yo recuerdo la primera entrevista que di cuando me desmovilicé, que fue el 19 de mayo del 2008, que un periodista también me hizo esa pregunta que yo que le mandaba a decir a Manuel Marulanda Vélez y yo dije supremamente asustada porque ese día estaba supremamente asustada, era la primera vez que estaba frente a unas cámaras y de tanto periodista y tenía pues como ese, digamos que ese acoso de periodistas. Y yo dije, pues yo no le digo a él porque yo sé que él no se va a desmovilizar, no se va a entregar. Pero mire que después de muchos años, yo me desmovilicé en el 2008 y las FARC ya firmó el acuerdo en el año 2016, 8 años después de mi desmovilización. Entonces uno a veces dice, uno no puede pensar en que no lo hagan o que lo hagan. Yo lo único que pienso es que el daño a la sociedad es mucho más grande cuando uno está en armas que cuando uno está desarmado y mucho más cuando uno desarma su corazón. ¿Qué opina hoy de Álvaro Uribe? Cuando usted estuvo en la Eh, guerra fue uno de sus enemigos fuertes. sí, yo sé que fue uno de mis enemigos fuertes y le agradezco realmente en su época que él nos hubiera dado esa oportunidad de desmovilizarnos. De hecho, 2 meses antes de mi desmovilización, él había hablado en una emisora de que me respetaban la vida y de verdad, hoy estoy, y eso también digamos que de alguna manera hizo parte a esa cantidad de cosas que yo tenía que yo pensaba en que me podían ayudar para hacer una nueva vida. Eh, no, yo no tengo nada, yo lo he manifestado, yo no tengo nada contra Uribe, nada contra Petro. Yo sé que son personas que tienen una ideología diferente, pero siempre digo que cuando nos sentamos y podemos dialogar, podemos hacer mayores cosas que enfrentándonos. Y, y lo único que yo sé es que yo no puedo juzgar ni hacer ninguna apreciación frente a este hecho. Le he dicho a algunas personas, pueden que hayan muchas cosas que se digan en contra de X persona, en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero pueden ser también igual que como se decían cosas de mí. Entonces, por eso yo solamente sé en qué he fallado y en qué fallé y por eso pido perdón y él solamente sabrá de pronto cuál es la vida de él y en qué puede aceptar y qué no debería aceptar. Usted conoció a las FARC como pocos. ¿Usted cree que las FARC se acabó con la firma de los acuerdos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos? No, de hecho hubieron algunos grupos que hasta donde yo conozco o hasta donde me han contado, hubieron algunos grupos que no hicieron dejación de las armas, que no cayeron, o sea, no cayeron o no tuvieron en cuenta las órdenes de los jefes y seguían allá. Entonces, lo que pasa es que uno se pone a mirar y cuando uno está directamente allá, uno sabe que hay hombres y mujeres incluso, que realmente la única convicción de ellos es la guerra. No encuentran otra cosa para hacer en su vida sino la guerra. Pues pienso en esos momentos que son equivocaciones grandes porque la guerra trae destrucción, la guerra jamás traerá un alivio ni siquiera a la humanidad.
Usted nos decía al comienzo de esta entrevista que trabaja como modista, es decir, en el área de la confección y demás. ¿Es cierto que terminó cosiéndole uniformes a la fuerza pública, a los militares en alguna región del país? Sí, claro, cuando yo estaba internada en la Brigada 17. Allí fue donde yo aprendí a coser, porque era la única manera pues como de sostenerme, de poder conseguir algún recurso para poder eh, tener algo, conseguir pues todo lo que de las necesidades que yo tenía. Y resulté trabajándole a los militares, arreglándole la ropa. Muchas veces, como yo tenía pues como idea de cómo hacer las cartucheras, cómo hacer bolsitos de guerra, entonces me dediqué a eso y en eso estuve como dos años en la brigada militar, pues cuando tenía el tiempo disponible y me lo permitían, otras veces porque me mantenía en diferentes centros reclusorios cuando me solicitaban para el tema de los diferentes procesos que tengo y que tenía. Y eso me quedó y de hecho la misma costura fue la que me dio. Empecé con una máquina portátil y la costura, el trabajo de los uniformes que le hacía o que le arreglaba, no se los hacía, sino que se los arreglaba a, a los militares. Eso me dio para conseguirme unas máquinas electrónicas. ¿Cuántas heridas físicas le dejó la guerra? Si hoy se revisa su cuerpo, es decir, porque decían en su momento que usted tenía muchas heridas, productos de las explosiones y demás. Bueno, yo creo que heridas físicas fue una sola vez que me hirieron en combate, yo lo cuento en el libro, y de esas heridas físicas quedaron varias. Quedó la pérdida de mi vista izquierda, eh, quedaron unas cicatrices en mi cuerpo porque me estaba ahogando en la sangre y me tuvieron que hacer una cirugía. Me quedaron las cicatrices de esquirlas en diferentes partes del cuerpo, pero sí me quedaron muchísimas cicatrices físicas en mi cuerpo. Se ha visto con Rodrigo Londoño, con Timochenko, es jefe de las FARC, con algunos excomandantes de la guerrilla. No, no me he visto con ellos. Y yo cuento en el libro que ellos siguen viéndome a mí como la traidora de la causa, la traidora de la lucha revolucionaria, y por lo tanto no he tenido ningún contacto con ellos. En algunos eventos me he cruzado por ahí con algunos de ellos, pero no hemos pasado palabra. Incluso las FARC la persiguió mucho. Cuando usted se desmoviliza, las FARC empieza a perseguirla, es decir, se convirtieron en sus enemigos realmente. Sí, eso es cierto, se convirtieron yo me convertí en la enemiga de ellos porque había traicionado la causa, y lo otro es que para ellos fue muy difícil que yo abandonara la organización. Yo tuve la oportunidad en un evento cuando estábamos en la Comisión de la Verdad, en un evento de encontrarme con uno de ellos y solamente hicimos un cruce de palabras y les decía yo: ustedes siempre me juzgan, pero jamás han pensado el por qué yo me vine, por qué yo abandoné a las FARC. Y yo lo cuento en el libro de que realmente me sentía, era eh, que más que la fuerza pública, más que cualquier otra cosa, quien realmente me llevaron a tomar la decisión de dejar a la organización fueron mis mismos excomandantes, ni siquiera la guerrillerada de base, porque los pocos que tuve hasta el último momento fueron muy fieles a estar ahí a mi lado apoyándome y digamos que de alguna manera a defenderme, porque ellos eran realmente los que más exponían, se exponían ante el ejército para poderme defender. Incluso Eh, usted revela, discúlpeme que le interrumpa, usted revela que lo ocurrido con Emanuel
el hijo de Clara Rojas, el ex secuestrado de las FARC, que nació en la selva, se lo entregan a unos campesinos, separan a Clara de su hijo, que ese tema también la conmovió muchísimo e hizo parte de los ingredientes que usted fue sumando para fugarse, para Sí, desmovilizarse. claro. Y yo lo cuento es porque yo cuando pasó ese suceso siempre me fui a cuando yo dejé a mi hija, cuando mi hija nació y que yo en ese momento pensaba en que como ya me habían sacado de las FARC y supuestamente yo no podía regresar a las FARC porque había quedado en embarazo y como sanción. Entonces, en ese momento que dan esa noticia, yo sabía también todo lo doloroso que era uno dejar uno a su hijo y más, pues digamos que de alguna manera yo tenía conciencia en que yo lo iba a dejar. Clara no tenía esa conciencia y seguramente ella creía que le iban a dejar su hijo al lado. Y esas cosas a mí me motivaron también a sentir como esa empatía por ella de saber, porque yo también lo había sufrido en otras condiciones, pero también fui arrebatada. Mi hija también la dejé. La dejó. Usted fue una mujer de confianza de Iván Márquez, como lo relata también en el libro. Iván Márquez dicen que está vivo y que está herido en Venezuela. ¿Usted qué le diría a Iván Márquez? Iván Márquez tuvo la oportunidad de acogerse al proceso de paz, pero después volvió a las armas. ¿Usted qué le diría desde su experiencia, después de todo lo que usted ha vivido, usted qué le diría a Márquez si ve esta entrevista? Yo tengo mucha prudencia en esos casos y yo puedo pensar y puedo decir que es una decisión de él, que no sé, pues hay muchos comentarios, pero solamente él en su corazón sabe por qué la tomó y él sabe qué es la vida en la guerra y qué es la vida en la civil, porque él tuvo la oportunidad de experimentar esa nueva vida que de alguna manera Dios le dio. Entonces, en este momento digo yo, es una decisión que él tomó y que yo no podría en este momento decirle algún mensaje a él por lo que yo ya te digo, porque él experimentó qué es vivir afuera y qué es vivir en la guerra. Y de las dos, sin duda, lo mejor es estar afuera, ¿no? Y claro, siempre he dicho eso, que jamás yo volvería a tomar un arma en mi mano. Jamás. ¿Perdió contacto con Iván Márquez? ¿No volvió? ¿Él no la volvió a buscar? ¿Usted tampoco? ¿Nada? No, no, desde hacía mucho tiempo incluso, de que, no ni mucho tiempo, creo que la última vez, no me acuerdo muy bien, la última vez que hablé con Iván Márquez fue cuando sucedió lo de Iván Ríos, que me, por intermedio de otro comandante, me dieron la frecuencia y pude lograr hablar con él. Y creo que desde ahí, desde marzo creo que fue marzo 2008, que perdí toda clase de comunicación con Iván Márquez dentro de La Habana, cuando estaban en el proceso eh, de firmación del acuerdo de paz. Tampoco tuve ningún contacto con él, no he vuelto a tener contacto con él. ¿A usted le hubiera gustado ser política, es decir, aspirar a algún cargo de elección popular, como lo están haciendo sus compañeros actualmente que están en el Congreso? No, mire que no. No porque yo tuve esa mentalidad siempre primero, fui una mujer militar. Segundo, soy esa mujer que sí pienso en que hay que hacer grandes cambios en este país, pero en la política no me veo como en ese puesto de política. Además, ¿Verdad? porque me gusta, me tocaría también estudiar para eso. Yo lo único el estudio que tengo es mi bachillerato y algunas cosas básicas, o básicas no, lo que aprendí en el SENA después de mi desmovilización. Hice el bachiller también después de mi desmovilización y luego los estudios del SENA, que fue a lo que apunté para poder hacer mi vida acá afuera.
Elda, han pasado muchos años desde que dejó la guerra y demás, pero hoy ¿cuántos años tiene? Es decir, es que se ve conservada, hizo un hogar, hizo una familia, se casó. ¿Qué pasó con usted y cuántos años tiene? Yo tengo 58 años, los voy a cumplir ahorita en octubre, el 15 de octubre cumplo 58 años. Cuando hago esa contabilidad de los años que tengo, digo, lamentablemente fueron muchos mis años desperdiciados porque fueron 23 años, 8 meses, 15 días en la organización y fueron 10 años, 8 meses, 15 días en la cárcel. Entonces, si sumamos todos esos años, realmente son muy pocos los años que he pasado más de mi vida, que en algún momento yo digo que es una vida como perdida. Perdí mi juventud, perdí toda, pues todos estos años, pero que de eso le quedan a uno grandes experiencias. Yo tampoco me lamento por eso. Yo digo, sí, fue un error haber ingresado a la organización de las FARC, pero son las consecuencias de una decisión que yo tomé cuando era una jovencita y yo sé que las decisiones traen consecuencias. Hay unas decisiones que traen buenas consecuencias, otras malas consecuencias y en este caso me tocó a mí, fue esa mala consecuencia. Pero que le doy muchas gracias a Dios por mi vida, por mi existencia y que lo que hace que salí de la cárcel me he dedicado es a vivir mi vida, a vivir con mi familia, con mi hija, eh, a, a trabajar para poder sobrevivir, porque por haber estado yo en la cárcel, yo perdí todos los beneficios que el gobierno le da a la persona desmovilizada, eh, ¿cómo se llama? Lo del el salario mínimo que le daban al combatiente, al excombatiente, pues, o el capital semilla, yo todo eso lo perdí. Pero no me arrepiento de algo que no me arrepiento es de haber abandonado la organización y haber dejado las armas, así me haya convertido en objetivo militar de la organización. Y así hubiese sentido, al principio me daba muy duro saber el repudio que, me, que la sociedad me tenía, pero conocí de Dios eso me pasó. Y digo, bueno, lo más maravilloso también que he tenido en esta nueva vida, aparte de mi familia, es haberme reencontrado con Dios y estar tranquila. Elda, usted ofreció perdón y demás. ¿Cuál fue el hecho, cuando usted mira hacia atrás, cuál fue el hecho que realmente, el hecho que usted haya hecho o haya ordenado, del que se haya arrepentido más? Está arrepentida por todos, como lo dice, pero hubo algo que la marcó, que usted dijo, Dios mío, este niño no debió morir, este joven o esta señora. ¿Hubo algo, algún hecho en particular que usted diga, esto me tocó y no me deja estar tranquila? Mire que yo me estoy arrepentida de todos los hechos cometidos en la organización y en su mayoría, pues digamos que en la guerra uno no, vuelvo y repito, creía que estaba bien hecho, pero aquí yo me arrepiento de todo mi pasado, de todo lo que de todo el dolor que le causé a la sociedad. Y hay algo que, por ejemplo, uno se arrepiente es primero de comprometerse. Yo cuento en mi libro que algo de lo que me dolió en el alma fue cuando yo me comprometí con una joven que me dio la información que era infiltrada y que yo le prometí que no iba a ser fusilada si ella, como ya ella me había contado y ella me daba la información de otros. Y por último, entonces mi jefe decidió que había que fusilarla. Ese es uno de los casos que yo digo, todos son dolorosos, pero en ese caso sí me duele porque yo me había comprometido con ella de que ella no iba a ser fusilada. O Y sea, si por mí hubiera sido, yo hubiera cumplido esa promesa. es decir, ella era infiltrada del ejército en las FARC, ella se lo cuenta a usted, usted obtiene información, le promete que no le va a pasar nada, que no la van a matar y ella termina muerta. Sí, señor, y yo lo cuento en el libro.
Elda, por último, ¿por qué tienen que comprar su libro? ¿Por qué cree que tienen que comprar su libro? Deben comprar su libro. Bueno, deben de comprar mi libro o quiero que la gente compre mi libro para que la gente realmente vea, conozca mi verdadera historia. Yo sé que es un libro donde se cuentan cosas muy crudas, pero es lo que yo he contado también ante la justicia y que cuando uno cuenta las cosas ante la justicia se quedan ahí o escasamente lo conocen las víctimas, pero yo quiero que Colombia, y no solamente Colombia, sino donde haya la oportunidad de llegar a este libro, la gente conozca mi verdadera historia y conocer que es que muchas veces los jóvenes terminan en grupos armados al margen de la ley por el abandono del Estado, porque yo allí cuento precisamente de todas las situaciones que me conllevaron a eso. Y me da mucha tristeza es que hoy en día lo que yo, el motivo por la cual yo ingresé a la organización de las FARC, eh, que lo cuento en el libro, hoy todavía se sigue dando y eso imagínense desde el 84 que yo ingresé a las FARC, hoy 2025 todavía se ven esas situaciones y yo lo digo y aún me da mucho más dolor porque yo lo viví durante la guerra, lo viví en el campo, yo conocí las situaciones difíciles de la gente del campo, pero hoy en día que ya estoy trabajando desde mi perspectiva de que no se repita la historia mía y que he podido llegar a algunas poblaciones de jóvenes y algunas comunidades, veo que no solamente en el campo se da esa situación, el abandono del Estado, sino que también en los pueblos, en las ciudades, en los corregimientos, en todo. Entonces creo que es bueno que la gente conozca esa historia, que uno no se fue para la guerra porque uno quería, sino porque hubieron momentos y cosas que lo conllevaron a uno allá. Y que es bueno trabajar para la prevención y de hecho ese es mi trabajo en estos momentos. Estoy trabajando para la prevención por la prevención del delito, para prevenir a los jóvenes para que no lleguen a una cárcel como me tocó a mí. Perfecto, Elda, pues muy agradecido. Muchísimas gracias por la confianza. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todo su equipo de trabajo. Y, y bueno, traten de asimilar todo lo que se dice en mi libro. Perfecto, y a ustedes gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.